Un saludo muy especial para todos en este 27º domingo del tiempo ordinario, en el que la liturgia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. Allí, el evangelista nos presenta la primera actividad de Jesús en Judea, que había sido ambientada ya en el versículo 1. Entonces se levantó de allí y se fue a la región de Judea al otro lado del Jordán, y de nuevo se congregó una multitud a su alrededor, y tal como era su costumbre, les enseñaba. Esta introducción destaca dos aspectos importantes. En primer lugar, en Judea se encontraba Jerusalén, que es la ciudad en donde Jesús iba a sufrir su pasión, muerte y resurrección, de manera que es un ambiente de hostilidad. Y en segundo lugar, ese versículo 1 destacaba el ambiente de la enseñanza de Jesús. De modo que la pregunta que surge es, ¿cuál será la enseñanza de Jesús en este contexto de hostilidad? Bueno, pues la hostilidad se hace evidente desde el comienzo del versículo 2, porque afirma, se acercaron entonces unos fariseos que le preguntaban, para ponerlo a prueba, si le es lícito al marido repudiar a su mujer. Ya desde el capítulo 3, versículo 6, los fariseos se habían confabulado con los herodianos para acabar con Jesús. Por eso la pregunta que le hacen ahora se propone encontrar un argumento para poder eliminar al maestro de Galilea. En el fondo se trataba de una pregunta pertinente. En realidad se estaba indagando por la interpretación del libro del Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, en donde el marido que encontraba algo malo en su mujer podía repudiarla. Los fariseos cuestionan a Jesús, pero es este último el que los cuestiona a ellos en el versículo 3, pues él les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Él no pierde su estatus de maestro y por eso pregunta a sus interrogadores acerca de la interpretación de ellos. Ellos, por el contrario, se someten a él y responden a su pregunta pensando que con ello iban a enemistar a Jesús con la ley. Versículo 4. Pero ellos le dijeron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. En esa época, la escuela de Chamay sostenía que el divorcio era solo en casos graves, como el adulterio. Por el contrario, la escuela de Hillel sostenía que el esposo podía repudiar a su mujer por cualquier motivo, incluso por motivos banales, como por ejemplo haber dejado quemar la cena. Eran interpretaciones de todas maneras de ese algo malo del cual hablaba el Deuteronomio. Pero en su afán por ponerle trampa a Jesús, los fariseos ni siquiera mencionan ese algo malo, dando a entender que el marido no necesita excusar su divorcio. La respuesta de Jesús es creativa e ingeniosa, pues demuestra una comprensión amplia y profunda de la situación jurídica. Deja ver que hay opciones mejores que las de la ley y que lo establecido en el Deuteronomio respecto al divorcio obedece a las circunstancias de dureza de corazón de todos los que piensan como los fariseos y que no pretenden actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino en provecho propio, pero cuidando de no aparecer como transgresores de la ley. En efecto, el versículo 5 dice, Jesús les dijo, por la dureza de su corazón les escribió este precepto. La autoridad de Jesús como maestro habría bastado para ponerle punto final a esta discusión, pero él demuestra que no enseña arbitrariamente, sino que su mensaje es coherente y está plenamente justificado. Por eso añade el argumento más importante de todos en el mundo bíblico, en donde lo más antiguo es lo más auténtico. Por eso aduce un ejemplo, no de su tiempo, ni del tiempo del exilio, ni de la época de la gloriosa monarquía davídica, ni siquiera del tiempo de Moisés o del Éxodo o de los patriarcas, sino que se va a el tiempo de la creación, el tiempo primigenio. Y por eso
argumenta, versículos 6 al 8. Pero en el principio de la creación los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Si los fariseos justificaban el divorcio de su tiempo con la mala interpretación de un precepto del tiempo de la ley, Jesús deja en claro su exabrupto, el de ellos, recurriendo al tiempo de la creación. Por eso hace una declaración final y definitiva, como consecuencia del ser una sola carne del hombre y la mujer. Es como una conclusión. Por eso, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Versículo 9. Con estas palabras, sustentadas en el relato de la creación, Jesús pone en evidencia la injusticia cometida por los fariseos y sus secuaces en cuanto al divorcio, al cual ellos exponían a las mujeres por cualquier motivo e incluso sin ningún motivo. En efecto, la mujer repudiada quedaba prácticamente sometida a la indigencia y a merced de quienes podían aprovecharse de su vulnerabilidad. Se pudiera llegar a pensar que esta enseñanza de Jesús fue fruto de la circunstancia y que obedecía únicamente a la hostilidad manifestada por los fariseos. Sin embargo, el evangelista nos presenta una ampliación de las palabras de Jesús en un ambiente familiar. Una vez, en la casa, versículo 10, sus discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Así como Jesús no se sustrajo al interrogatorio hostil de los fariseos, tampoco evadió la solicitud de ampliación por parte de los discípulos. Versículo 11. Les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella comete adulterio. Como había quedado claro que la unión matrimonial hacía del hombre y la mujer una sola carne, ir contra el mandato de no separar lo que Dios ha unido constituye en cualquier caso un adulterio. Si para los fariseos no se necesitaba un motivo para el divorcio, para Jesús no existe ninguna motivación para él mismo, pues así lo deja claro el relato de la creación del hombre y de la mujer, que es carne de su carne y hueso de sus huesos. Inmediatamente después de su discusión con los fariseos y de su enseñanza a los discípulos, ahora el evangelista presenta una nueva escena. Versículo 13. Le presentaban unos niños para que los tomara en sus brazos, pero los discípulos les reñían. Aunque muchos no adherían a las enseñanzas de Jesús, de todas maneras lo consideraban como alguien con la autoridad de Dios, un hombre santo, un hombre de Dios. Por eso le presentaban a los niños para que los tocara y así como que los introdujera en las cuestiones de Dios, los bendijera, los santificara. Sin embargo, así como los fariseos trataban de impedir a las mujeres la estabilidad matrimonial, ahora son los discípulos los que tratan de impedir el acceso a Jesús de las personas más débiles de la sociedad, los niños, que no tienen voz ni voto, ni siquiera se tienen en cuenta para el momento de contar una multitud. Siempre dicen sin contar mujeres y niños. La reacción del maestro ante ese impedimento por parte de los discípulos no se hizo esperar. Versículo 14. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan hacia mí y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiéndoles las manos. Hasta aquí, hasta el versículo 16. Esto nos deja en claro que para Jesús los niños o los que son como ellos son los verdaderos propietarios del reino de Dios. Por eso invita a comportarse como ellos. Con sus palabras y sus actitudes de abrazarlos y de bendecirlos, Jesús eleva a la más alta dignidad a los niños. Ellos, efectivamente, son los que poseen y los primeros llamados a entrar en su reino. La iglesia y la sociedad necesitan darse cuenta de este puesto privilegiado que los niños tienen. Si realmente se les considera como los más importantes
Entonces las leyes, las iniciativas, las actitudes, los gestos y las acciones que se hagan por ellos serán de la calidad necesaria para ponerlos en el centro de todo y hacer que la sociedad gire realmente en torno a ellos, los más pequeños, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Un feliz domingo para todos.